Hace unos días, una buena parte de la cúpula de la plutocracia estadounidense y occidental, representada por personajes tan nocivos como los presidentes y CEOs de BlackRock, Blackstone, Citigroup, Goldman Sachs en el sector financiero, o el digital como Apple e Nvidia, se hicieron presentes junto a su vocero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la capital de la República Popular de China, Pekín. Donald Trump realizó su segunda visita, no había ocurrido desde su primer periodo, y lo hizo con tres objetivos principales, los cuales, por cierto, no logró cumplir ni lo más mínimo. El primero, el coyuntural, el más cercano al momento en que vivimos, es tratar de disuadir a la República Islámica de Irán, un aliado estratégico histórico de la República Popular de China en el otro extremo del continente asiático, en que frene su respuesta legítima a las agresiones estadounidenses, que están siendo muy contraproducentes para los sectores financieros y comerciales occidentales debido al control férreo que ejerce la República Islámica en el estrecho de Hormuz y Golfo Pérsico. El segundo es que China se abra al mundo, vaya, las mismas palabras que utilizaron los británicos cuando llegaron a cañonazos aguas del Pacífico chino para tratar de que Pekín abriera sus puertas al mercado occidental. Esto, por supuesto, hay que entender que Estados Unidos vive un proceso de desaceleración y de desindustrialización, mano de obra pésimamente calificada, un rezago tecnológico cada vez más evidente con respecto a la República Popular de China y demás. En tercer lugar, que el gobierno chino invierta en sectores estratégicos de Estados Unidos o de Occidente. Por ejemplo, tenemos el ejemplo predilecto en cuanto a que Washington busca que Pekín invierta en Nvidia, una multinacional con además sectores estratégicos estadounidenses invirtiendo en esa compañía, véase Nancy Pelosi, por ejemplo, con presencia en la provincia renegada de Taiwán. Y por supuesto, China también dijo que no, porque a fin de cuentas ellos están desarrollando su propia tecnología basada en chips, tarjetas de video y demás, incluso más avanzadas que las que desarrollan en aquel territorio isleño, ¿no? Y aunque hubo otros dos objetivos que no se mencionaron, debemos de hacerlo. En cuarto lugar, Taiwán. Tanto Taiwán como Xinjiang, porque recordemos que son los dos puntos estratégicos por los que Washington intenta fraccionar, balcanizar, provocar una secesión en la República Popular de China. Xinjiang, en el oeste extremo de la República Popular, una región que tiene poquito más de la mitad de la población de mayoría túrquica, una minoría irania y además casi la mitad de población Han. Y por supuesto Taiwán, aquel territorio isleño que fue robado por el sector derrotado después de la guerra civil china en el 49, encabezado por el mafioso, narcotraficante y pandillero Chiang Kai-shek, que además había sido patrocinado por Estados Unidos cuando tomó el control del Kuomintang, y que justamente desde 1949 busca ser el portaaviones de Estados Unidos en la región. Y el quinto tema, que por supuesto no se menciona tampoco, es tratar de quebrar, no, es el segundo intento además que realiza Estados Unidos de esta índole, tratar de quebrar la relación ya histórica entre Pekín y Moscú, tratando de alejar al gobierno pequinés de justamente de la órbita moscovita. Esto no ocurrirá, recordemos que hay una relación estratégica en los últimos 20 años entre la Federación Rusa y la República Popular de China, ¿no? Entre Xi Jinping y Vladimir Putin. Que de hecho, en ese mismo momento, más al sur del continente asiático, en suelo de Delhi, se estaban reuniendo los cancilleres del grupo BRICS a la par de lo que estaba ocurriendo en suelo pequinés. Trump, por supuesto, llegó además acompañado de sus bullies y terroristas de cabecera, el gusano de ascendencia cubano-estadounidense, bueno, prácticamente un traidor a la propia patria de sus ancestros, Marco Rubio, además del neonazi fanático religioso, neocruzado, como él se califica, el secretario de guerra Pete Hegseth, que por supuesto, toda la retórica tradicional xenófoba emitida en los últimos años por parte de Trump y su séquito de minions, no dijeron ni una palabra en ese momento, ¿no? De hecho, casi se postraron ante Xi Jinping, lo cual demuestra que los tiempos han cambiado. Ven a China, ya ni siquiera voy a decir como un rival, simplemente como la mayor potencia tecnológica, económica, comercial, incluso ya cultural de todo el planeta, y no nada más como una potencia seca, sino también como una civilización, siendo Estados Unidos un país en extremo advenedizo, que apenas va a cumplir, de hecho, el próximo mes, un cuarto de milenio, mientras que la continuidad civilizatoria de China es de más de 5,000 años. Muchos en Estados Unidos, en el sector mediático, académico, en la cultura popular de masa occidental, siguen pensando en los estereotipos y clichés
difamatorios, demonizadores, incluso animalizadores, deshumanizantes en contra de China, pensando que sigue siendo el siglo XIX chino. Un siglo XIX que estuvo marcado además por la irrupción por parte de Occidente en contra de todavía no la República Popular. En ese momento, en el periodo decimonónica, gobierna la dinastía Qing, la dinastía Manchú, una dinastía que ni siquiera era china. Bueno, obviamente fue chinizada con el pasar de los siglos. Ellos eran de origen tungús, y ahí comienza la irrupción occidental en contra de China. Bueno, hay precedentes, por ejemplo, los portugueses adueñándose de Macao, los neerlandeses que intentaron hacer exactamente lo mismo en Formosa, hoy conocida como Taiwán, y finalmente el Imperio Británico en el siglo XIX, ¿no? Con dos conflictos cuando la corona británica inventó el narcotráfico tratando de quebrar a China para la entrada de productos e intereses británicos. La primera guerra del opio en los 40s, cómo llegaron los británicos a cañonear, al igual que en Japón lo hicieron los estadounidenses, a cañonear los puertos chinos, acaban robando Hong Kong a China. Bueno, a fin de cuentas, los anglosajones, piratas, ladrones y narcotraficantes. Y 20 años después, en la Segunda Guerra del Opio, cuando viene el lamentable saqueo de la capital china, el Palacio de Verano, realizado por un personaje llamado Lord Elgin, que además su familia ya lo había hecho algo parecido en Grecia, cuando roban los mármoles del Partenón. Y finalmente, en la última década del siglo XIX, cuando una fuerza multinacional operada por Gran Bretaña y Francia, además de Japón, invaden suelo chino, en respuesta a la revuelta nacionalista en contra de la invasión occidental, la llamada revuelta de los Boxers, de los puños armoniosos, cuando vuelven a crear un caos en suelo chino, a subordinar justamente a la dinastía Manchú, la última dinastía. Pero ahí no acaba el terror invasor por parte de Occidente o los miembros honorarios. Recordemos lo que hizo el imperio japonés en contra de China en los 30s y 40s, en los años, antes incluso de la Segunda Guerra Mundial, la masacre de Nankín, asesinando a 300,000 personas en tan solo 72 horas, realizando competencias para ver qué japoneses soldados cortaban más cabezas con katanas, y por supuesto algo en la Segunda Guerra Mundial que culminó con 13 millones de chinos asesinados por el imperio japonés. Eso fueron el siglo y medio terrorífico para China, de humillación de China, y de pronto, tras el triunfo de la República Popular de China en el 49, se levantó como nunca, ¿no? Washington piensa que son esos tiempos, los tiempos en que los chinos visitaban, bueno, no por placer, sino por necesidad, suelo estadounidense para construir en condiciones de semiesclavitud los ferrocarriles hacia el oeste, hacia California, que vivía la fiebre del oro, una California recién robada a México décadas antes, y que luego obviamente comenzaron las masacres de chinos en suelo estadounidense. No, ya no son esas épocas. Ya no son esas épocas en que China construía malos productos. No, todo lo contrario. China va a la vanguardia en cuestiones tecnológicas. Bueno, desde planeación de una base militar conjunta junto con la Federación Rusa en la Luna, hasta incluso crear un sol artificial, productos de toda índole, como este celular que estoy haciendo este video. Los límites de China están en el infinito. Mientras tanto, ¿qué ocurre con Estados Unidos? Una potencia en retroceso, una potencia que no conoce, más que la agresión para hacerse con sus intereses. Recordemos que Estados Unidos nace como un imperio, vean la Declaración de Independencia, y que su misión, de acuerdo a su, pensamiento salvífico, mesiánico, supremacista, excepcionalista, es controlar absolutamente el mundo, y quien no se pone resistencia, derrotarlo y exterminarlo, ¿no? Pero China no es justamente ese país del siglo XIX. China es la mayor potencia industrial del orbe, que vive una nueva edad dorada, una de muchas, no es la primera. Veamos el periodo Han, el periodo Tang, Song, Ming, incluso el periodo Yuan, dominados por los mongoles, que rápidamente fueron seducidos por el arte, la cultura y la sofisticación china. China es un mundo distinto que Occidente no entiende, y que curiosamente el resto del mundo sí lo hace. ¿Por qué? Porque al igual que en América Latina o en África, pues vivimos las mismas vicisitudes con China. China conoce un mundo y por eso justamente fragua una idea distinta de acercamiento, la Franja y la Ruta, la nueva ruta de la seda, un proyecto de infraestructura que va para todo el mundo, pero que lamentablemente en Estados Unidos, por Estados Unidos, no puede ser aplicado en América Latina. ¿Por qué? Porque justamente Estados Unidos nos ve como su órbita, su hemisferio, su terruño. Doctrina Monroe, Destina Manifiesto, corolario de Roosevelt, donde China no tiene cabida. Y sin embargo, en este momento vimos como Marco Rubio, Pete Hegseth, Donald Trump se tuvieron que tragar su discurso xenófobo tradicional. Estaban encantados sacando fotos a lo que veían
en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín, en la ciudad perdida, porque estamos hablando de una civilización, no un país advenedizo, asesino de masas. Hablar de China es hablar de 5.000 años de historia continua, de múltiples dinastías, de inventos, bueno, prácticamente desde el papel hasta la nueva tecnología celular que está revolucionando el planeta. Y eso es justamente elaborado en Pekín, en Shenzhen, en Hong Kong, en Chongqing, y vaya, todas las metrópolis chinas, con una sociedad que se va desarrollando al ser China el país con la mayor clase media del planeta, cerca de 600 millones, donde no hay pobreza extrema y donde la tecnología no se hace para enriquecer unos cuantos, se hace para mejorar la vida del hombre y facilitar la vida de millones de seres humanos, no solamente chinos, sino toda la población de un orbe que por supuesto es crítico. Muchas gracias.